Tener una fe ciega es una expresión que hoy en día podemos escuchar con frecuencia y que pretende ser sinónimo de tener una gran fe en alguien. De tal manera que cuando usted escucha a una persona decir que tiene una fe ciega en otra, lo que le está queriendo decir, en otras palabras, es que confía plena y totalmente en la otra persona. Ahora bien, ¿es correcto para un hijo o una hija de Dios expresar su fe justamente en Dios diciendo de que es una fe ciega? ¿Será algo que arranca una sonrisa en Dios cuando escucha a sus hijos decir que tienen una fe ciega en Él? Quizás para usted que me está escuchando, esta expresión de tener una fe ciega es una expresión agradable y que usted puede llegar a usar con frecuencia para compartir con otros acerca de su fe en Dios. Si es este su caso, permítame dejarle dos consejos. El primero, por nada del mundo hoy en día deje de compartir de su fe en Dios con otros. En medio de un tiempo de tantas malas noticias, de tantos temores, las personas darían lo que no tienen por escuchar un mensaje de fe, de confianza y de esperanza. Así que por nada del mundo deje de compartir hoy por hoy su fe en Dios. Pero el segundo consejo que me animo a darle es: trate de buscar una definición más bíblica o correcta de lo que es la fe en Dios. ¿Por qué le digo esto? Hace un tiempo, cuando definíamos qué es tener fe en Dios, la definíamos en base a la misma Biblia, en Hebreos 11:1, como la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Como que tener fe era una actitud espiritual frente a cosas que no son visibles ante nuestros ojos físicos. Como que tener fe agudiza nuestra visión y nos permite ver y discernir cosas en el mundo de lo espiritual, y por eso son invisibles, o en el mundo que todavía no ha sucedido, de cosas que están por delante y que por ende también son invisibles. No obstante, debemos reconocer que a menudo en la vida de diversos personajes de la Biblia y aún en nuestra propia vida, sucede esto de que uno le está pidiendo a Dios por algo, está esperando en Dios de que algo suceda en la vida de nosotros mismos, y nuestro mundo en derredor, las situaciones, las circunstancias visibles, lo que podemos ver, lo que se nos presenta ante nuestra vista, nos habla a los gritos de todo lo contrario de aquello que estamos pidiéndole a Dios. En este caso, tener fe en Dios o seguir teniendo fe en Dios va a significar seguir confiando en Él, seguir orando a Él, seguir esperando en Él, a pesar de que lo que vemos alrededor nuestro nos diga que no va a suceder nunca. Por ende, si hay un adjetivo que para la verdadera fe en Dios nunca le podría corresponder, ese es el adjetivo de ciega. Y justamente en esta mañana quiero compartirles un mensaje que habla de una fe que no es ciega. Un mensaje que hemos titulado Las 4 miradas de un hombre de fe. Y permítanme leerles en la palabra de Dios, en el libro de Romanos, el capítulo 4, versículo 17, para ir introduciéndonos en la primera de estas 4 miradas. Dice así la Biblia: como está escrito, te he puesto por padre de muchas naciones, y lo es delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no existen como si existieran. La primer mirada de un hombre de fe es justamente a Dios, pero a un Dios que podemos definirlo como quien da vida a los muertos y llama a las cosas que no son como si fuesen. Es una linda manera para referirnos a Dios. Es una manera sintética, pero al mismo tiempo contundente, que nos habla de un Dios que es capaz de dar vida a los muertos y llamar a las cosas que no son
como si fuesen. El primer rasgo, esto de que es capaz de dar vida a los muertos, obviamente nos habla de este poder de Dios, un poder de vida para dar vida donde no la hay o donde está acabado. Pero si ustedes me permiten, este Dios que es capaz de dar vida a los muertos, creo que también puede referir a un Dios que se nos presenta como aquel que puede producir cambios abruptos, repentinos, inesperados y milagrosos en nuestras vidas, en nuestra situación familiar, en nuestras circunstancias, cambios dramáticos y sin previo aviso. No es como cuando éramos chicos y observábamos, ¿se acuerdan?, la germinación y veíamos ese poroto que lo regábamos día tras día y después de varios días comenzaba a romperse y después de otro par de días ya salía un primer brote y después se dirigía hacia abajo y después de quizás un par de semanas teníamos esa plantita que estaba naciendo. El Dios al que ve la persona de fe es un Dios que puede tomar una semilla completamente muerta y de un momento al otro darnos una planta completamente entera y crecida. Ese es el Dios que puede obrar cambios drásticos, es el Dios que puede dar vida a lo que está muerto. Y ese es el Dios al que mira una persona de fe. Pero también ese Dios al que mira el hombre o mujer de fe es un Dios que llama a las cosas que no son como si fuesen. Y comienza entonces a asomar algo de Dios que es muy importante en su ser y en su obrar, y que es su palabra, que es su hablar. Si me acompañan, en Génesis capítulo 17, versículo 4 y 5 leemos lo siguiente. Este es el pacto que establezco contigo. Tú serás el padre de una multitud de naciones. Ya no te llamarás Abraham, sino que de ahora en adelante tu nombre será Abraham, porque te he confirmado como padre de una multitud de naciones. Dios comenzó a llamar a Abraham como algo que en apariencias humanas a la vista aún no era, y es ser padre de muchos. Pero para Dios sí ya lo era, y lo fue en el tiempo de Dios. Te lo planteo aplicado a tu vida y a la mía de esta manera. Sin duda que Dios está queriendo llamarte a vos con un determinado nombre. ¿Qué será ese nombre? Porque la pregunta sería, ¿qué será lo que Dios quiere hacer con tu vida o de tu vida, aunque hoy no lo parezca? Si tu fe es la verdadera fe de la que habla la Biblia, aquella fe que realmente agrada a Dios, vos y yo vamos a estar orando, confiando, esperando a un Dios que de la noche a la mañana puede obrar cambios cruciales en tu vida. Si tu fe es la verdadera fe de la que habla la Biblia, aquella fe que agrada a Dios, vos hoy vas a estar orando, confiando y esperando a un Dios cuya palabra es poderosa y crea nuevas realidades. Ese es el Dios que vos tendrías que estar viendo hoy por medio de la fe. Pero la segunda mirada de un hombre de fe es simultáneamente a la esperanza humana y a la esperanza de Dios o en Dios. Dice Romanos 4:18. El cual contra esperanza creyó en esperanza, para llegar él a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que le había sido dicho, así será tu descendencia. Aunque se escriben igual, en este pasaje que acabamos de leer encontramos dos tipos de esperanza completamente distintas. Una es la esperanza que ustedes escucharon, contra la cual o a pesar de la cual, viéndola Abraham, creyó o siguió creyendo. Esa esperanza es la esperanza humana. Es una esperanza muy limitada en su alcance. Es una esperanza corta en su duración y que se refiere a las expectativas y a los cálculos meramente humanos. Este tipo de esperanza, respecto al tema que estaba enfrentando Abraham y Sara de ser padres,
había muerto y hace ya varias décadas atrás. Pero un hombre de fe, frente a una esperanza humana que ha muerto, que ha acabado hace mucho tiempo, y que lo ha visto con sus propios ojos, lo ha comprobado, un hombre de fe sigue creyendo, sigue esperando en Dios, apoyado en la esperanza con mayúscula, que es la esperanza que viene de Dios. Un verdadero hombre de fe, cuando le hablan de esperanza humana cero respecto a algo, sabe que la esperanza de Dios es más de 1000. Tenemos testimonios aún en la vida de nuestra iglesia. Y el que me escucha ahora y que me acompañó en ese momento sabe a lo que me estoy refiriendo. Que cuando aún un médico nos ha dicho que tal persona tenía esperanza cero de sobrevida, la esperanza de Dios decía todo lo contrario. Por eso una persona de fe es una persona que, sin dejar de observar que las esperanzas humanas se están acabando, sabe que la esperanza divina aún sigue firme y en pie. Una persona, un hombre o una mujer de fe que descansa en la verdadera esperanza en Dios puede declarar lo que dice el Salmo 62:1. Espero en silencio delante de Dios, porque de Él proviene mi victoria. Y en el versículo 5, que dice que todo mi ser espere en silencio delante de Dios, porque en Él está mi esperanza. La tercera mirada de un hombre de fe se dirige a las circunstancias que lo rodean. Dice Romanos 4:19, y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo prácticamente muerto, teniendo casi 100 años, o la muerte de la matriz de Sara. La verdadera fe, la fe que agrada a Dios, hermanos, no es una fe autista, no es una fe ajena a la realidad, no es una fe que niega las circunstancias que nos rodean, aunque estas circunstancias sean contrarias a lo que estamos pidiendo o esperando en Dios. Cuando usted va a orar por un enfermo nutrido de esta fe, usted no le va a decir al enfermo, declárese sano, o le va a decir, confiese que usted está sano. No. La verdadera fe en Dios lo va a llevar a que usted confronte a ese enfermo con la realidad de su enfermedad, pero al mismo tiempo lo confronte con la realidad de un Dios de poder que, si así Él lo desea, puede sanarlo de su enfermedad. Ahora bien, de fondo de todas estas palabras que estamos analizando de Romanos 4, del 17 al 22, se puede vislumbrar lo que ustedes ya se han dado cuenta, que es la historia de Abraham y Sara y la búsqueda de un bebé de parte de ellos. Y la mayoría de los comentaristas relacionan justamente este versículo 19 de Romanos 4 con Génesis 17, que nos cuenta parte de esa historia de búsqueda de bebé. Ahora déjenme leerles Génesis, pero desde el versículo 15 de este capítulo 17 para que ustedes puedan entenderlo mejor. Dice así la palabra de Dios. Dios también le dijo a Abraham, a Sarai, tu mujer, ya no la llamarás Sarai, ahora su nombre será Sara. Yo la bendeciré y también te daré un hijo de ella. Sí, yo la bendeciré y ella será la madre de las naciones, los reyes y los pueblos que de ella nacerán. Entonces Abraham se postró sobre su rostro y se rió y dijo en su corazón, a hombre de 100 años ha de nacer hijo, y Sara ya de 90 años ha de concebir. Presten atención a esto que les voy a compartir. Decíamos recién que la mayoría de los comentaristas relacionan Romanos 4:19 con Génesis 17:17. Pero acá tenemos un problema, porque también la mayoría de los comentaristas creen que la risa y las palabras en el corazón de Abraham, que ustedes acaban de escuchar recién, eran síntoma o evidencia de incredulidad. Pero acabamos de leer en Romanos 4:19
que dice de Abraham que no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo prácticamente muerto, teniendo casi 100 años, y literalmente dice la necrosis de la matriz de Sara. La palabra de Dios, interpretando Génesis 17:17, nos quiere decir que Abraham no se rió de incredulidad, sino que se rió de gozo por la ocurrencia del Señor de darle un hijo, teniendo él 100 años y su esposa 90. No era una risa de incredulidad, ni menos de burla, sino de gozo y alegría de alguien que se sorprende viendo los caminos sorprendentes del Señor. Finalmente, debemos reconocer que la verdadera fe en Dios no es una fe ciega, pues la cuarta mirada de un hombre de fe es hacia las promesas de Dios y sobre todo hacia el Dios que hace esas promesas. Dice Romanos 4, 20 y 21. Sin embargo, respecto a la promesa de Dios, Abraham no titubeó con incredulidad, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, estando plenamente convencido de que lo que Dios había prometido, poderoso era también para cumplirlo. Déjeme compartirle otro pasaje de la palabra de Dios, que está en el libro del profeta Isaías, capítulo 14, versículo 27. Dice así la palabra de Dios. El Señor de los ejércitos celestiales ha hablado. ¿Quién podrá cambiar sus planes? Cuando levante su mano, ¿quién lo podrá detener? Este hermoso pasaje manifiesta dos aspectos de Dios. El primero es su deseo o su voluntad de hacer algo o de llevar a cabo algo. Respecto a esto dice el pasaje, lo acabamos de leer, ¿quién podrá hacer cambiar sus planes? Lo que Él ha querido o planeado hacer. Pero también este pasaje habla del poder de Dios para llevar a cabo justamente lo que Él ha deseado hacer. ¿Quién lo podrá detener? Lo que Dios desea y lo que Dios puede hacer. Estos dos elementos, el deseo de Dios y el poder de Dios, están presentes en toda promesa de Dios que se encuentra en su palabra. De tal manera que cuando Dios traiga a tu vida alguna promesa que está en la palabra de Dios justamente, vos debés entender de que detrás de esa promesa está el deseo y la voluntad de hacer algo y sobre todas las cosas, el poder de Dios para hacer algo. Por eso siempre hemos dicho esto, de que entre la fe en Dios y las promesas de Dios hay una íntima relación recíproca. Cuando uno va a la palabra de Dios, encuentra dos grandes conjuntos o tipos de promesas. Están las promesas que son las promesas universales de Dios, que son las promesas que Dios quiere que sean realidad en la vida de todo hombre y mujer que ha pisado y pisará este planeta. Pero después hay promesas de Dios, que son promesas particulares de Dios para la vida de alguno de nosotros. Yo quiero finalizar mis palabras compartiendo una de las primeras promesas, del primer tipo de promesas, de estas promesas que seguro es la voluntad de Dios para tu vida. Esta promesa ha estado en la boca de Jesús, está en el libro de Mateo, capítulo 11, versículo 28, y dice así Jesús: vengan a mí todos los que están cansados y llevan cargas pesadas, y yo les daré descanso. Dios promete darte descanso de los problemas que te están cansando, de las circunstancias que te están agotando, de las malas noticias que te están saturando. Dios quiere darte descanso de aquellas cargas que hoy te están pesando demasiado, cargas de culpas, cargas de temores, cargas de rencores. El Señor Jesús hoy ofrece a todos descanso. Pero está en nosotros echar mano
a esta promesa que Dios hoy te está ofreciendo a través de Jesús. Y lo podés hacer justamente a través de fe. Una fe en Dios, una fe en creer de que Dios existe, de que Él desea bendecir tu vida, que Él desea cambiar tu vida, que Él desea transformar todo lo que sos. Si vos querés comenzar a hacer realidad en tu vida esta y tantas otras promesas que Dios tiene para vos y los tuyos, yo te animo a que en esta hora vos te puedas acercar a Dios justamente orando a Él con fe. Cuando digo esto estoy queriendo decir creyendo en que Él va a estar escuchando lo que vos le vas a estar pidiendo, pero sobre todas las cosas Él va a estar respondiéndote con poder. Y yo quiero llevarte justamente a una oración a través de la cual vos reconozcas que necesitas de Dios. Reconozcas, como lo hicimos cada uno de nosotros, todas las cosas malas que hemos hecho, pero al mismo tiempo puedas decirle: Señor, yo necesito de ti, yo te necesito que entres a mi vida, necesito de tus promesas para mi vida. Si querés comenzar a apropiarte de las promesas de Dios para tu vida y para la vida de los tuyos, repetí conmigo esta sencilla oración. Oramos a Dios. Padre Dios, en este momento me acerco a ti, en el nombre de Jesús. Reconozco que te necesito. Confieso mis pecados, mis errores, pero también confieso que Jesús en una cruz pagó el precio, el castigo de mis pecados. Por eso ahora lo acepto como mi Salvador. Padre Dios, entra a mi vida, transfórmala, hazme una nueva persona y muéstrame a partir de hoy todas y cada una de las benditas promesas que hay en tu palabra. Gracias, Dios. Trae ahora descanso a mi vida. Oro a ti en el nombre de Jesús. Amén. Si usted ha hecho esta oración, por favor no deje de comunicarse con nosotros. Queremos saber de la decisión que ha tomado. Desde ya le anticipo que es la decisión más importante que ha tomado en toda su vida. Pero queremos acompañarlo a dar estos primeros pasos en la vida cristiana. Dios le bendiga abundantemente y pueda hacer realidad en su vida y en la mía cada una y todas las preciosas promesas que Él tiene para cada uno de nosotros. Gracias.